Bienvenidos a la Biblia libro por libro. En estos videos estaremos estudiando toda la Biblia parte por parte. Vamos a encontrar lo que Dios quiere decirnos en su palabra. En este primer video estaremos estudiando Génesis del 1 al 11. Estos son los primeros libros de la Biblia, así comienza la palabra de Dios. Y para que sea fácil de aprender y de memorizar, vamos a encontrar los tres temas principales de Génesis con la letra C. Los tres temas principales de Génesis del 1 al 11. Número 1, creación. Número 2, caída. Y número 3, corrupción. Estos son los temas principales de Génesis y hoy vamos a estudiarlos. Pero antes de entrar al tema, me parece importante señalar que Génesis es el primero de 5 libros de lo que componen el Pentateuco. Pentateuco es una palabra de origen griego que significa 5 libros. Penta significa 5, de ahí viene pentágono. Y teuco significa rollos o libro. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia. Y a menudo se asocian con Moisés. La tradición decía que Moisés había escrito estos libros. Y puede ser cierto que Moisés, por lo menos en sus inicios de estos libros, escribió algunos, si bien fueron terminados posteriormente por otros seguidores de Dios, inspirados por él, para completar el Pentateuco o los 5 libros de Moisés. En el hebreo se les conoce como la ley, en hebreo la Torá. Esta es la ley de Dios. Y noten ustedes que la ley de Dios no solamente se refiere a las reglas o al reglamento. La ley, la Torá, es una palabra hebrea que significa instrucción o enseñanza. Y esto es importantísimo entenderlo porque la enseñanza de Dios, su instrucción, no solo la encontramos en leyes, también la encontramos en historias. Y es importantísimo entender eso porque vamos a ver en la Biblia que es una sola historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy vamos a estudiar el principio, Génesis del 1 al 11. El primero de los temas de Génesis del 1 al 11 es la creación. Génesis 1 nos cuenta la historia de la creación. Así comienza Génesis diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y es importante que entendamos esto porque miren, la Biblia nos da algunas verdades científicas, por supuesto que sí, podemos encontrar en la Biblia algunas cosas que son verdades científicamente, pero lo cierto es que la Biblia existe para decirnos algo más allá de la ciencia. El propósito principal de la Biblia no es que sepamos ciencia, no es que sepamos matemáticas, geografía, química, biología. El propósito de la Biblia es que entendamos preguntas más profundas sobre el por qué. La ciencia nos puede decir lo que existe, los cielos, la tierra, el agua, nos puede decir cómo funciona, pero la ciencia no nos puede responder por qué. La Biblia responde a esa pregunta, ¿por qué existe? Y lo hace de una manera muy hermosa. La Biblia responde a la pregunta: ¿por qué existe el universo? ¿Por qué existen los seres humanos? Y la respuesta principal es esta: porque Dios creó al universo. Y eso es lo que nos dice Génesis 1, que hay un Dios poderoso, infinitamente poderoso, porque creó todo lo que existe. Creó los cielos y la tierra, las galaxias, las estrellas, los planetas, todo el macrocosmos. Cuando vemos lo que mide el universo, ¿no? Los miles y millones de estrellas que hay en una galaxia y después los miles y millones de galaxias que existen. Bueno, Dios es más grande que todo eso. Él es más grande que todo el macrocosmos. Y a la vez nos habla, así como nos habla de un Dios poderoso, también nos habla de un Dios minucioso, porque Él no solamente creó el macrocosmos, sino también el microcosmos. Y así como es sorprendente la grandeza del universo, también es sorprendente la perfección y cómo está ordenado este mundo. Cada átomo con sus partículas, cada célula, cómo funciona el cuerpo humano, cómo está todo finamente ajustado para que exista la vida, los planetas, las órbitas de las estrellas, de las galaxias, lo que mide la velocidad de la luz, la medida de la velocidad de la luz y todas esas magnitudes que están hechas por Dios para que haya orden. Los científicos se sorprenden de cómo todas esas magnitudes coinciden para que el universo esté ordenado y para que exista vida, lo cual solo puede atribuirse a un diseñador inteligente, a nuestro Dios que creó el universo. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Por supuesto que la Biblia nos lo dice en un lenguaje de hace miles de años, cuando Moisés y los hebreos escribieron estos textos, pero que hasta el día de hoy nos siguen hablando, que Dios creó el mundo. Ahora déjenme concentrarme en los 7 días de la creación, porque los 7 días de la creación tienen una organización muy interesante que nos ayudan a entender que Dios es un Dios ordenado y que nos ayudan a entender cómo se escribió este relato de la creación en 2 partes. Recuerden que dice el Génesis que la Biblia estaba desordenada
y vacía. Estas dos palabras son muy importantes porque son lo que va a estructurar los días de la creación, desordenada y vacía. En hebreo son las palabras tohu y bohu. Desordenada o tohu es lo que Dios hace en los primeros 3 días. Dios le da orden a la tierra. En el día 1, Dios crea la luz, separando el día de la noche. Noten cómo Dios está ordenando, está, digamos que, categorizando el día y la noche. Está resolviendo el tohu, la desordenación de este mundo. Él está separando la luz de las tinieblas. En el día 2, el Señor sigue con el tohu, o sea, sigue trabajando a través de ordenar el mundo. En el día 2, Él separa las aguas las aguas del cielo, de las aguas de la tierra, las aguas de abajo, de las aguas de arriba, creando los cielos y los mares. Y en el día 3, nuestro Dios separa la tierra, separa las aguas para que haya tierra. Y entonces en estos primeros 3 días, nuestro Dios, digamos que ordena el mundo, se enfoca en resolver el tohu, el mundo que está desordenado, en caos. 1, 2 y 3, separando el día de la noche, separando las aguas de las aguas, creando la tierra, los cielos y los mares. Y en el día 3, separando las aguas de abajo de la tierra seca para que haya tierra seca y creando la vegetación. Y después, en los siguientes 3 días, hay una relación de los primeros 3 días con los siguientes 3 días. Si bien en los primeros 3 días Dios se encarga de ordenar la tierra, en los siguientes 3 días Dios se encarga de llenar la tierra. Notan que la tierra estaba desordenada y vacía, tohu y bohu. En los primeros 3 días el Señor ordena y en los siguientes 3 días el Señor llena esa tierra que estaba vacía. En el día 4, Él llena lo que había separado en el día 1, la noche y el día, creando el sol, la luna y las estrellas para llenar el día y la noche. En el día 5, el Señor llena lo que había ordenado en el día 2. Había creado los mares y los cielos, separando las aguas de las aguas, y así el Señor en el día 5 crea las aves de los cielos y los peces de las aguas. Y en el día 6, el Señor llena lo que había creado en el día 3. El Señor en el día 3 había creado la tierra y había creado vegetaciones. Así el Señor en el día 6 crea a los animales y a la humanidad. Y esto es importantísimo porque la humanidad es la cereza del pastel, la corona de la creación, el clímax de la creación. No porque los seres humanos sean más importantes, no porque los seres humanos nos sintamos lo mejor de lo mejor, no, sino porque dice la palabra de Dios que fueron creados a imagen de Dios. Hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. Y eso de la imagen de Dios nos habla de muchas cosas. Nos habla de que nosotros nos podemos relacionar. Los animales se relacionan por instinto, los seres humanos por voluntad. Tenemos razón. También nos habla de que tenemos una responsabilidad, porque Dios creó a los seres humanos como la corona de la creación, no para que se sientan mucho y para que exploten la creación, sino para que la cuiden. Somos mayordomos de la creación. Y esa fue la orden de Dios para hombre y mujer. Aquí también el Señor crea el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Noten cómo el matrimonio está incrustado en el propio inicio de la creación y eso es importantísimo. Y hombre y mujer son los encargados de sojuzgar la creación. ¿Qué es eso de sojuzgar? Cuidarla, dominarla, pero desde el punto de vista del cuidado. Y en el 7º día nuestro Señor descansó. Dios no necesita descansar. Él es todopoderoso, Él no se cansa. ¿Pero qué significa esto de descansó? Que dejó de crear. Digamos que Dios creó todo el universo y ahora se va a encargar de cuidarlo, ahora se va a encargar de relacionarse con Él. Y también es una invitación para que los seres humanos descansemos. Noten cómo desde el origen de la creación está dividida la semana en 7 días, en ciclos de trabajo y de descanso, de día y noche. Y es una invitación para todos a no ser adictos al trabajo, sino a descansar en Dios y a tener momentos especialmente apartados para relacionarnos con Él. Después en el día 2, digamos que el día 2 hace un zoom a la creación del ser humano y nos cuenta cómo Dios creó primero al ser humano y después de su costado tomó un poco de materia prima para crear a la mujer. Es interesante que Dios creó al ser humano del barro y después a la mujer del hombre, haciéndonos una vez más la referencia de que somos una sola carne, de que fuimos creados hombre y mujer para que haya
complemento, para que nos completemos el uno al otro. No porque uno sea más importante que el otro, sino porque nos completamos, porque el uno sin el otro no está completo. Y eso es importantísimo entenderlo. Y ese es el primer tema de Génesis del 1 al 11, la creación. Después tenemos un segundo tema en Génesis del 1 al 11, que es el tema de la caída. Esto es importantísimo entenderlo porque aquí se va a plantear toda la trama de, no solamente de Génesis, sino de toda la Biblia, la caída. Dios había creado al ser humano a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y una de las razones por las que somos hechos a su imagen, dicen los teólogos, es porque Dios nos dio la capacidad de decidir, Dios nos dio libertad y Dios nos dio voluntad. Y esto es algo que no tienen los animales. Los animales actúan por instinto. Los animales actúan no con una razón como la de los seres humanos, sino por instinto. En cambio, los seres humanos tenemos esa libertad. ¿Por qué Dios nos creó con libertad? Bueno, porque solo un agente libre, solo un ser libre, se puede relacionar de verdad. Solo un ser libre puede amar de verdad. Solo un ser libre puede adorar de verdad. Si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo, adórame, ámame, eso no es amor. Eso es forzar a alguien. El amor, para que sea verdadero, tiene que ser libre. Por eso Dios creó seres libres, porque Él quiere una relación real. Y para hacerlo, el Génesis nos cuenta que Dios escogió un árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Además había otro árbol, el árbol de la vida. Ese árbol de la vida tiene la intención de simbolizar la relación que tenemos con Dios. Ahí en el huerto del Edén es este jardín hermoso que Dios plantó. Él es el primer jardinero, el primer agricultor. Y Dios plantó este jardín para los seres humanos, para que habitaran, para que comieran de todo fruto. Y ahí en el jardín había un árbol, el árbol de la vida. Esa es una representación de nuestra relación con Dios. En el huerto del Edén los seres humanos teníamos, por decirlo de alguna manera, porque toda la humanidad está representada en Adán, teníamos una relación directa con Dios. No había impedimentos, no había obstáculos, no había barreras. Dios se relacionaba, se paseaba libremente, dice la Biblia, por el jardín del Edén. Y el árbol de la vida representa eso. Y además había otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese árbol tenía la intención de representar la libertad humana. Los seres humanos tienen la libertad de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y ese árbol la representaba. Porque Dios te dice, obedéceme, pero si no tienes la opción de desobedecer, eso no es obediencia, simplemente haces lo que es tu única opción. Pero Dios plantó un árbol. ¿Y ese árbol qué tenía de especial? No mucho. No es que fuera mágico, no es que haya sido de otro material, del espacio. Lo único que había tenido especial es que Dios dijo, de ese árbol no vais a comer. Y bueno, todos sabemos la historia. Adán y Eva comen de ese árbol. La serpiente tienta a Eva. Las traducciones del hebreo más antiguo y los manuscritos originales nos dejan saber que cuando la serpiente tienta a Eva, estaba Adán también ahí. No es como que Adán estaba en otro lado y no se enteró. Dice la Biblia que Adán estaba también ahí. Y si no me lo quieren creer, pueden ver alguna de las traducciones más de los manuscritos originales y alguna de las traducciones más fieles al texto hebreo. La serpiente tienta a Eva. Eva come primero del fruto. No sabemos qué fruto era. Se dice tradicionalmente que era una manzana, pero la Biblia no dice que era una manzana. No sabemos si era un durazno, una pera. No lo sé, probablemente algún fruto que ya no exista, se extinguió, no lo sé, no es el punto. El punto es que desobedecieron a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios y ese, mis queridos hermanos, es el punto crucial de esta trama. Porque Dios había creado un mundo bueno, Dios había creado un mundo donde había relación entre los hombres, hombre y mujer con Dios. Había relaciones en perfecta armonía y a partir de la desobediencia se desata una espiral de pecado. En este momento entra el pecado en la humanidad y este es el momento en que la humanidad cae, se corrompe. Todo lo malo de este mundo, mis queridos hermanos, todo pecado, maldades, violencias, muertes, disgustos, asesinatos, guerras, enfermedades, todo lo malo de este mundo viene como consecuencia de la desobediencia del hombre y la mujer. Y este es un pasaje muy interesante en Génesis 3 porque Dios viene y confronta. Pero lo más interesante es que primero confronta a la serpiente. Me gusta eso porque es como Dios defendiendo a sus hijos, como un padre defendiendo a su hija, ¿no? que ha sido maltratada por algún patán por ahí. Y por supuesto le dice a la hija,
métete a la casa y al rato voy contigo porque te dije que no salieras con ese gañán. Pero mientras, primero voy a decirle a la serpiente, no te metas con los míos. Y Dios maldice a la serpiente en el pasaje más importante de toda esta sección, mis queridos hermanos, Génesis 3:15. Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los estudiosos no cristianos ven en esta escena simplemente un relato que explica por qué los seres humanos le tienen miedo a las serpientes y cómo matar a una serpiente. En todas las culturas se le tiene miedo a las serpientes porque son venenosas, porque hasta su forma es, pues espanta, ¿no? ¿Y cómo se mata a las serpientes? Se le aplasta en la cabeza, no de la cola, sino de la cabeza. Pero hay mucho más que eso en este texto, mis queridos hermanos. Dios le está hablando al origen de toda la maldad. Dios le está hablando a la maldad, al enemigo, y le dice, voy a acabar contigo. Y nos dice cómo, desde aquí nos dice cómo. Un descendiente de mujer, la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. ¿Qué es eso de herir en la cabeza o herir en el calcañar? Un descendiente de mujer, la simiente de mujer, le va a poner fin en la cabeza a la serpiente. Un golpe en la cabeza es un golpe final, un golpe mortal para siempre. La serpiente va a herir a los descendientes de mujer, en el calcañar. ¿Qué significa eso? Una herida que no es de muerte, una herida leve. Y efectivamente el pecado nos ha tocado, pero no nos ha tocado para siempre porque Dios va a lastimar a la maldad. Pero más allá de eso, mis queridos hermanos, este texto está hablando del centro de toda la Biblia. Toda la Biblia de principio a fin apunta a un lugar, Cristo Jesús. Y este texto de Génesis 3:15 nos habla de Cristo Jesús. Jesús es esa simiente de mujer, ese descendiente de mujer que va a venir miles de años después y que en la cruz del Calvario le va a poner el golpe final a la maldad. Y es interesante que dice que la serpiente va a morder en el calcañar a la simiente de mujer, que ya dijimos que es una herida menor, pero que también puede referirse a la cruz del Calvario, donde Jesús fue crucificado precisamente de allá abajo, del calcañar. El calcañar es el talón, el pie, donde se une el pie con la pierna. Y entonces este texto es importantísimo, porque plantea toda la trama de la Biblia. Mis queridos hermanos, aquí en Génesis del 1 al 11 se plantea toda la trama de la Biblia. Es esta, a grandes rasgos. Dios creó un mundo bueno, ese mundo bueno se corrompió cuando entró el pecado y Dios está corrigiendo el problema de la humanidad. ¿Cómo? A través de un descendiente de mujer. Ha prometido que un descendiente de mujer va a traer el fin de toda la maldad. Y esto también nos ayuda a entender lo que sigue de la Biblia, porque después en la Biblia tenemos un montón de genealogías, tenemos un montón de historias de mujeres estériles que dan a luz milagrosamente. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos tantas genealogías? ¿Por qué tenemos tantas historias de mujeres que dan a luz? Porque ya se planteó la trama de esta historia. Piénsenlo como una película que nos comienza planteando la trama. ¿De qué trata? Bueno, de que el mundo bueno que Dios creó se corrompió y estamos esperando un descendiente de mujer, una simiente de mujer que va a ponerle fin a la maldad. Y por eso vemos tantas genealogías. Digamos que la Biblia está rastreando a ese descendiente de mujer, a esa simiente de mujer que va a ponerle el fin a la maldad. Y cada vez que hay un nacimiento milagroso, por eso hay tantas historias de mujeres estériles. Es como el autor creando este suspenso, esta expectativa. Aquí viene el descendiente de mujer que le va a poner fin a la maldad. No, todavía no, hasta que finalmente llega en el Nuevo Testamento. Pero estas son las primeras dos partes de Génesis, la creación y la caída. Y déjenme mencionar algo muy importante, porque aquí hay dos temas sobre Dios, dos temas teológicos muy importantes. ¿Qué nos revela sobre Dios estos pasajes? Número uno, que Dios es poderoso. ¿Quién puede crear todo el universo sino Dios? Y número dos, que Dios es bueno. No solamente es poderoso, lejano, sino que es poderoso pero cercano, es bueno. Él establece un orden moral. Eso es importantísimo, porque en muchas de las historias de creación de las sociedades antiguas, de los pueblos mesopotámicos, de los pueblos en toda esta región del mundo donde estaban los hebreos, había otras historias de creación que contaban cómo había existido el mundo y algunas historias se parecen. Hay historias parecidas a la creación del ser humano a partir del barro, hay otras historias parecidas al arca de Noé, por ejemplo, pero hay una gran diferencia y esto es uno de los temas principales de Génesis, que Dios estableció un orden moral, que este creador no solamente es creador de todo lo que existe, cielos y tierra, sino también es el creador del orden moral, de lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es bueno y lo que es malo no tiene que ver con mis sentimientos, como Adán y Eva. Ese fue su gran pecado
¿Cuál fue el gran pecado de Adán y Eva al comer del fruto? Desobedecer a Dios, pero más allá de eso, creerse con el derecho de establecer lo que está bien y lo que está mal. Creerse Dios. Esa fue la tentación de la serpiente, serás como Dios. Y eso es lo que querían ser Adán y Eva, que nadie me diga lo que hay que hacer. Dios dijo, no comas de este árbol, yo voy a comer de este árbol. Y de ahí viene, mis queridos hermanos, el bien. Y esto es el bien y el mal. El bien y el mal vienen de un creador que es bueno. Y lo que es bueno no es bueno porque Dios arbitrariamente lo decidió. Es bueno porque es consecuente con su carácter. Todo lo bueno tiene que ver con quién es Dios. Y todo lo malo tiene que ver con alejarse de ese Dios. Hay quienes dicen que el bien y el mal es como el frío y el calor. Dicen que el frío no existe. El frío es la ausencia de calor. Lo mismo con la luz y la oscuridad. Hay quienes dicen que la oscuridad no existe. La oscuridad simplemente es ausencia de luz. Algo así podemos decir con el bien y el mal. El mal es la ausencia de Dios. Y es interesantísimo que es en Dios en quien encontramos el bien. Es interesantísimo que Dios le habla a la creación para crear. Cuando crea los cielos, cuando crea las aves, Dios le habla a los cielos. Produzcan los cielos aves que vuelen. Cuando crea los peces, le habla a la mar. Produzca la mar seres vivientes. Cuando crea los animales, le habla a la tierra. Produzca la tierra seres vivientes. Y es interesantísimo que cuando crea al ser humano, Dios se habla a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es interesantísimo porque el ave fuera del cielo se muere. El pez fuera del agua se muere. El animal fuera de la tierra se muere. Y el ser humano fuera de Dios se muere. Es lo que necesitamos para vivir. Y es interesantísimo y bellísimo. Y vamos a la última parte, mis queridos hermanos. El tema 3, el tema de la corrupción. Corrupción. En Génesis del 4 al 11 tenemos 4 historias que no voy a entrar a detalle a narrar cada una de ellas, simplemente diré algunas cosas, pero son 4 historias que básicamente nos muestran un mismo tema, la corrupción del ser humano. El ser humano cayó al comer del fruto y vamos a ver una espiral de pecado descendente en el que va a haber cada vez más y cada vez más y cada vez más pecado. Y este es el tema de los últimos capítulos de Génesis del 1 al 11, la corrupción de la humanidad. Y es interesantísimo que en cada una de estas historias tenemos una historia que tiene 3 elementos, pecado, juicio y gracia. Nótenlo. La primera es, por supuesto, la caída del ser humano en el huerto del Edén. El pecado es comer del fruto. La desobediencia, creerse dioses. El juicio es la expulsión. Dice la Biblia que fueron expulsados del huerto del Edén. Y que también es una referencia no solamente a que ya no puedan entrar en el huerto del Edén, es una referencia a que a partir de entonces la humanidad está separada de Dios. Hemos sido corrompidos por el pecado. Estamos básicamente perdidos. Dios va a solucionar ese problema, pero por lo pronto ha habido expulsión del huerto del Edén. Ya no pueden tomar del árbol de la vida, que se acuerdan que representaba la relación con Dios, la comunión con Dios. Y por último tenemos también gracia. ¿Recuerdan los 3 elementos? Pecado, comer del fruto, juicio, expulsión del huerto. Gracia, es interesantísimo que se sienten desnudos. ¿Y qué es eso de que se sienten desnudos? Bueno, que se sienten descubiertos, reconocen que son pecadores. Han descubierto el bien y el mal en el sentido de que han hecho el mal, finalmente han desobedecido a Dios y se cubren con hojas. Pero Dios es el primero que hace un sacrificio animal, que también es un símbolo de que al final de la historia Dios va también a sacrificar, no un animal, sino el Cordero de Dios, a Jesucristo mismo, para cubrir nuestros pecados. Aquí en Génesis solamente se prefigura, digamos que se profetiza simbólicamente. Dios hace un sacrificio animal para con sus pieles cubrir a los seres humanos, que por supuesto es un símbolo de aquel Cordero de Dios que va a cubrir nuestros pecados. En la segunda historia tenemos los 3 mismos elementos, pecado, juicio y gracia. Es la historia de Caín matando a Abel. Caín mata a Abel en el primer asesinato de la historia. Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas, se casaron entre sí. Muchos se preguntan, ¿de dónde sacó esposa Caín? Bueno, de sus hermanas. En aquella época la humanidad estaba limpia, pura, apenas habían sido creados, me refiero genéticamente, físicamente. No había prohibiciones todavía de la ley, se podían casar con sus hermanos y así comenzó a crecer la humanidad. Y esto es algo que incluso la ciencia dice que así debía pasar con los primeros seres humanos. Y bueno, tenemos aquí otra historia de pecado, Caín matando a Abel, porque ambos ofrecieron a Dios, Abel ofreció animales,
Caín ofreció el fruto de la tierra. Se especula mucho por qué Dios aprobó la ofrenda de Abel y no aprobó la ofrenda de Caín. Algunos piensan que tiene que ver con que Abel ofreció animales y es lo que Dios va a pedir en el futuro, aunque Dios también en el Levítico se dice que puedes traer ofrendas del producto de la tierra. Algunos piensan que fue porque Caín trajo lo mejor Abel trajo lo mejor de los animales y Caín no trajo lo mejor de los frutos. No lo sé, yo pienso que al final de cuentas todo tiene que ver con el corazón. Probablemente algo de la ofrenda tenga que ver con lo que Dios aprobó o desaprobó, pero sobre todo yo creo que se refiere al corazón con el cual entregaron esa ofrenda. Y se nota en que Caín se enojó. Caín se enojó cuando Dios aprobó la ofrenda de su hermano y no la suya porque tenía un mal corazón. Y bueno, lo mató. Mató a su propio hermano en la primera vez que se derrama sangre humana y se considera un gran pecado. Y a partir de entonces se desata el pecado en la humanidad. Y esta es la segunda historia de pecado, el asesinato de Caín sobre Abel. Y también hay un juicio. Dios le dice a Caín que el suelo no le dará su vigor y que va a ser errante y vagabundo en la tierra. Caín se enoja y dice, es demasiado grande el castigo, y aquí viene la gracia. Dios pone una marca sobre Caín. ¿Qué tipo de marca fue? No estamos seguros. Probablemente una marca en la frente, una marca en la piel. No tiene nada que ver con su color de piel ni con la raza. No pensemos en eso. Porque además esta marca no era una marca de maldición, era una marca de protección para que nadie mate a Caín, porque Dios mismo iba a tomar venganza. Noten ustedes cómo en cada una de estas historias de pecado vemos el pecado, el juicio de Dios, pero no es un juicio sin gracia. Esto es importantísimo entenderlo, que el juicio de Dios no es un juicio sin gracia, sino que también hay gracia en el juicio de Dios. Después, en los capítulos del 6 al 9, lo que vamos a ver es pecado generalizado. El capítulo 5 es una serie de genealogías que básicamente dividen a la humanidad en dos. Los descendientes de Caín, que van a ser aquellos que no invocan el nombre de Dios, y luego los descendientes de Set, que fue otro hijo. Set fue otro hijo de Adán y Eva, y dice la Biblia muy bonito que cuando nació Set, los hombres comenzaron a invocar otra vez el nombre de Dios. Y es una parte muy bonita de la Biblia porque nos muestra que hay de dos seres humanos, los que buscan a Dios y los que no buscan a Dios. Y vemos entonces de los capítulos 6 al 9 que hay un pecado generalizado en la humanidad. Incluso se dice que Dios dice, el pecado del ser humano es muy latente, es profundamente pecador desde que nacen, o sea, desde que son chicos, son pecadores. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho a la humanidad. No malentiendan ese texto, mis queridos hermanos. La Biblia posteriormente también va a decir que Dios no se arrepiente. Este arrepentimiento de Dios no tiene que ver con que Dios se equivoca o con que Dios comete pecados, mucho menos. Dios es perfecto. Es una manera bíblica que se llama antropopatismo, y para no confundirlos, simplemente significa con darle a Dios sentimientos humanos. Como Dios es tan grande y rebasa nuestra comprensión, para explicar quién es Dios y lo que hace y lo que siente Dios, pues a veces tenemos que usar metáforas, tenemos que usar sentimientos humanos, los aplicamos a Dios, no porque Dios sienta lo mismo, sino porque no podemos explicar lo que Dios siente. Y básicamente, ¿qué significa que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano? Que Dios rechaza, pero no es un rechazo que deja de amar, al contrario, rechaza lo que hacemos, pero nos sigue amando, porque somos sus criaturas, pero no acepta lo que hacemos. Y algo así creo yo que significa cuando Dios ve el pecado de la humanidad y se arrepiente, porque nos ama, pero no quiere que pequemos. Entonces Dios decide hacer un juicio. Y el pecado generalizado que se ve sobre todo en Génesis 6, con toda esta historia de los hijos de Dios tomando como mujeres a las hijas de los hombres, en otro video les explico qué significa eso. Por lo pronto aquí hay un juicio también, y es el diluvio, esta gran inundación. Pero también hay una marca de gracia, cuando Dios ordena a Noé, un hombre que invocaba el nombre de Jehová, dice que era justo, que le construya un arca y que salve a su familia y a todos los animales. Y están por muchos días en el arca y Dios salva. Noten cómo en cada uno de estos pecados hay pecado, juicio, pero también gracia de Dios. Y llegamos a la última de las historias de pecado en Génesis del 6 al 11, que es la historia de la Torre de Babel, que es una historia interesantísima y que es un quiasmo. En otro video les cuento qué significa eso de que sea un quiasmo, pero para que lo entiendan rápido, un quiasmo es una estructura literaria donde lo importante está en el centro. Y en la Torre de Babel es una estructura literaria, es como un poema donde en el centro tenemos la frase más importante que dice Dios descendió. La Torre de Babel nos cuenta seres humanos que querían llegar a Dios, querían hacer una torre tan grande para llegar a Dios, y Dios se los impide y les dice, no,
confunde su lengua. ¿Por qué Dios no quiere que lleguen a Dios? Porque no se puede. No se puede llegar a Dios por nuestras propias fuerzas. Es Dios el que baja, es Dios el que desciende. Y por supuesto también es una profecía, un símbolo de quién iba a venir, quién iba a descender de los cielos después, Jesucristo. Tenemos el pecado de la humanidad, querer alcanzar el cielo por nuestras propias fuerzas, el juicio de Dios, la confusión y la dispersión, la confusión de lenguas y la dispersión, y después también tenemos una marca de gracia, pero esa marca de gracia la vamos a dejar para el siguiente video porque es nada más y nada menos que la elección de un hombre, el llamamiento de una familia para hacer con ellos un pueblo. Y aquí vamos a comenzar otra historia maravillosa de la gracia de Dios. Espero que hayan disfrutado este primer video, toda la Biblia, libro por libro, y que sigan escuchando nuestros videos y compartiendo. Denle like y suscríbanse a este canal. Que Dios les bendiga.